Ahora sí te tengo que preguntar por el partido por el que más se te recuerda y que te tengo que hacer dos preguntas. Si es el mejor partido que has hecho, que es el partido en el que Primero, marcas a Ronaldo Nazario, que estaba en su prime, o sea, Ronaldo Nazario en su prime es un absoluto. partido que el tiempo lo ha ido deformando en la memoria de la gente. Yo era compañero de Chano en la habitación. Chano me miraba y decía, ¿y yo cómo va a hacer con este? No sé qué, porque Era Ronaldo Nazario en su mejor momento. yo me acuerdo, Juanito, una vez que, bueno, había tenido los problemas esto en el campo muchas veces, que se peleaba, y entonces a lo mejor se acercaba a nosotros y decía, vosotros haced lo que yo os digo, no lo que yo hago. Yo siempre he dicho que yo sabía jugar a la pelota y con Maturana aprendí a jugar al fútbol, ¿no? Yo tengo una anécdota, es el partido famoso de cuando Michel le toca a Valderrama. Yo era el capitán del Valladolid en aquel partido. Nadie se dio cuenta de que estábamos dentro No de había la tanta llamada. televisión también, tantas cámaras como hoy, Pero ¿no? nosotros lo vimos de vuelta a Valladolid y entonces que veíamos el estadio Sí, todos estadio. y ahí fue donde lo vimos, que nos quedamos todos como... Parece que el Madrid siempre marca tendencia. Primero lo hace el Madrid y luego lo hacen los demás. Que el Madrid reforma el estadio, los demás tienen que reformar el estadio. Pero siempre, yo creo que el Madrid siempre va por delante de todo. Bueno, bienvenidos a esta segunda entrega de este podcast que, como ya dijimos, trata de ser un punto de encuentro interesante para conocer a personas que de distintos ámbitos de la vida social, cultural, deportiva, para tener un diálogo, un punto abierto de encuentro, para sostener una conversación interesante y que luego resulte también atractiva para quienes nos siguen a través de las diferentes digamos, canales por los que damos a conocer nuestro punto de encuentro, esta zona Matos. Hoy me acompaña alguien que necesita muy poca presentación, además voy a intentar ser lo más breve posible para aprovechar el tiempo. Es alguien que forma parte de la historia del Club Deportivo Tenerife, alguien que está muy presente en nuestra memoria, en todos los que somos aficionados al fútbol, y que formó parte de una época gloriosa de ese Tenerife, que tiene una experiencia futbolística espectacular, muchas historias que contar, y lo más importante que es muy buena persona, muy buena gente, tengo el gusto de conocerle, así que sin más, pues hoy me acompaña aquí conmigo César Gómez. Así que César, bienvenido. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, yo primero darte las gracias por atreverte a venir aquí No, figúrate. y tener este diálogo que yo ya dije que 40 minutos a ver si nos dan, porque somos muy futboleros y a veces nos vamos a enrollar y seguro que eso no va a dar tiempo. Así que muchas gracias primero No, por al estar aquí, contrario, ¿no? es un honor, ¿sabes? Bueno, estar contigo siempre es un placer, pero es un honor encima que en este nuevo proyecto que inicias, ser encima de los primeros, ¿no? César, bueno, vamos a ver. Tengo muchas cosas que contar, ¿no? Y yo he pensado cuando decíamos, vamos a ver cómo hago esta conversación con César, por dónde empiezo. Entonces, todo el mundo está pensando, obviamente, que te pregunte por algo que te hizo famoso, pero que lo vamos a dejar para un poco más adelante, que es ese partido contra el Fútbol Club Barcelona y ese marcaje a Ronaldo Nazario en su prime, ¿no? Que fue un poco, no sé si el mejor partido de tu carrera, luego te lo preguntaré, pero vamos un poquito más atrás, ¿no? Porque tú, digamos, empiezas futbolísticamente en la cantera de Real Madrid, ¿verdad? Sí, ahí empiezo, bueno, empiezo en los equipos de barrio, como todos los chavales que empiezan allí en Alcorcón, en Madrid, y empiezo a destacar como delantero, metía muchos goles, driblaba y tal, y digo, joder, pues... Hasta que llega un momento con 15 años, un tío mío me, me trae, era una tarjeta que la rellenabas y te ibas a probar al Real Madrid. Hice eso y me cogieron y bueno, a partir de ahí estuve 7 años en la cantera del Real Madrid y después Valladolid. O sea que cuando empezaste realmente destacabas como delantero, ¿no? Era delantero. ¿Y empezaste en las categorías inferiores como delantero o Bueno, yo rápidamente te... en el juvenil A del Real Madrid, los delanteros entonces éramos Caminero y yo. Y luego unos años después fuimos los dos defensas centrales del Valladolid. O sea que tuvimos una evolución hasta parecida, ¿no? Que nos fuimos yendo para atrás porque ya no driblábamos a nadie. ¿Y esa evolución empieza a una edad concreta o ya cuando... No, mira, o es natural o cómo es? eso es un poco, cuando yo era delantero, era un delantero, me peleaba con todos, recuperaba muchos balones, presionaba a los defensas y luego tenía gol. Luego, a medida que fui creciendo se me apagaron las luces, pero bueno, fue así, fue incluso del Bosque en el Castilla. Yo empecé a jugar de central en el Castilla. O sea, ya que era en segunda división, que jugábamos en el Bernabéu siempre
y bueno, ya un talludito, quiero decir, ¿no? Pero es cierto que estaba delantero en el juvenil, luego en el de tercera división empecé a jugar un poco en el centro del campo e incluso como lateral izquierdo. Y bueno, ya cuando subí a Castilla, Vicente del Bosque me puso de central. Bueno, has hablado de Vicente del Bosque, luego te voy a preguntar porque has tenido probablemente de los entrenadores más legendarios del fútbol español y mundial, pues de los años 90, del fin, de los años 90, ¿no? Y luego te preguntaré por eso. Pero a mí me gustaría que me contaras algo, porque yo algo me has contado, pero para que te conozcan un poco cómo era ese ambiente de ese Real Madrid cuando tú eras juvenil, cuando empezabas, esa ciudad deportiva en la que entrenabas prácticamente en el mismo sitio en el que entrenabas con los profesionales en aquella época, ¿no? Yo sé, por ejemplo, he tenido contacto con el hijo de Juanito, ¿no? Sí. Y tiene un recuerdo estupendo de ti, de esa relación que a lo mejor tenía Juanito con los más jóvenes, ¿no? Entonces, eso que yo creo que es interesante que lo Es que cuentes, ¿no? antes, bueno, el Real Madrid era muy familiar. O sea, muy familiar. Tú entrabas por la puerta de la ciudad deportiva y los porteros conocían a tus padres, a tus tíos, a tus primos, conocían a todos. Entonces, bueno, era otro tipo de relación. Nosotros, yo me acuerdo de acabar de entrenar y si entrenaba el primer equipo nos quedábamos todos en la valla viéndolo y es cierto que yo me acuerdo de que apareció una vez por la ciudad deportiva Puskás y yo no le conocía. O sea, nosotros los chicos no le conocíamos porque no le habíamos visto jugar. Pero te obligaban, te explicaban quién era, te obligaban a ir a saludarle, todos le saludábamos y a partir de entonces ya joder, le tenías ese respeto, ¿no? En el Madrid te enseñaban un poco Quien dice a Puskás los orígenes. dice Di Stéfano, ¿no? Pero Di Stéfano lo que pasa es que sí lo conocíamos Porque porque entrenaba, estaba ¿no? Y además así. entrenaba, ¿no? Entonces sí lo conocías, pero a Puskás yo no lo había visto nunca. ¿Y cómo era Di Stéfano en el tú a tú, Di Stéfano César? era el típico argentino que hablaba poco, por lo menos también con nosotros, pero cada vez que hablaba te marcaba, te Sí, decía. Yo tengo más recuerdos y más contacto con otra persona que todo el que ha pasado por allí lo ha querido mucho, que era Luis Moloni, sí, canario. canario. Sí, sí, el manga. Y sí, El manga. además ese te miraba y te ponía firme. Que tú fíjate, nosotros tenemos un chat Que era un poco ahora el del Bosque de la época, ¿no? Que luego del Bosque hizo de él, ¿no? Del Bosque era como su alumno, ¿no? Pero era otro tipo también que conocía todo, o sea, conocían a tu familia, hasta los amigos. O sea, a mí me llevó a pasar una cosa en el Real Madrid jugando en el Castilla. O sea que una vez yo estaba lesionado, pero era un 15 tobillo, algo, una cosa leve, y me fui a ver un concierto entonces de Spandau Ballet que había venido. Y ese día me llamaron a ver si estaba en casa. O sea, yo creo que sabían hasta los gustos de música que Sí, sí, tenían. los tenía controlados, ¿no? Era algo. Del Bosque es una persona que debería la gente conocer. O sea, nosotros ahora ya, con la cantidad de años que han pasado, la cantidad de historias que hemos vivido cada uno separados, y te encuentras con él y te sorprende la memoria que tiene de detalles, de gente, de que hemos pasado por allí y que él todavía recuerda y Miras eso, y controla. Juanito, que su hijo, Juanito Juan, era. que me dio recuerdos para ti. Yo me acuerdo yo con Juanito. Juanito era. Yo siempre he dicho, mira, ha habido estrellas en el Real Madrid, serán más rutilantes, gente más exitosa, pero el espíritu del Madrid, mejor que Juanito, no lo ha encarnado nadie. Nadie. Y era un tipo muy cercano a nosotros. Yo me acuerdo, jugábamos los jueves, cuando yo estaba en el juvenil, jugábamos los jueves en el Bernabéu, el partido contra ellos. Entonces estaba Juanito Santillana, Valdano, había un montón de jugadores, Ricardo Gallego. Y la Quinta Eh, del Buitre que empezaba ahí también, ¿no? sí. Pero nosotros jugábamos contra ellos, pero yo, por ejemplo, la Quinta del Buitre era más cercana porque eran Das casi un un poco de la misma poquito, nación, un ¿no? par de años mayores que nosotros, ¿eh? Pero tú a estos eran los que tenías en los cromos de Sí, sí, niño exacto, y es a exacto. los que yo me acuerdo de ir en una concentración con el Real Madrid a un partido, una eliminatoria de Copa del Rey. Y yo, por ejemplo, te puedo hablar que estaba Schuster, Bullo, Martín Vázquez, pero a mí el que más Te me impresionaba. imponía era Camacho, porque era con el que yo había crecido. Era Normal, algo ¿no? que. Sí. Y lo que te estaba diciendo Juanito era súper cercano y tal. Yo me acuerdo, Juanito, una vez que
bueno, había tenido los problemas esto en el campo muchas veces, que se peleaba, y entonces a lo mejor se acercaba a nosotros y decía, vosotros haced lo que yo os digo, no lo que yo hago. Y era el típico que de repente te acercaba agua, porque entonces nosotros bebíamos agua del chorro, o sea, los que bebían agua en botellas de plástico eran los jugadores del Madrid, ¿no? Del primer equipo. Entonces, bueno, son gente, con esa gente más madridismo. Claro. Hombre, esa imagen de Juanito cuando lo cambias, ¿no? La remontada y sale como si fuese casi un infantil, Sí, celebrándole, corriendo. Que, bueno, cualquiera que, bueno, yo no sé, bueno, los que no son de Real Madrid, pues igual no les emociona, pero yo creo que a cualquiera que le gusta el fútbol ve ese compromiso de un jugador, ya hoy cuesta verlo, ¿no? Cuesta ver como hoy es vivir distinto. los colores de esa manera. Bueno, entonces, César, bueno, estás aquí, luego te vas al Valladolid, ¿no? Sí, de ahí voy al Valladolid. Estoy 2 años con los colombianos. También una época Madre mía. coincido con Maturana, un entrenador. Yo siempre he dicho que yo sabía jugar a la pelota y con Maturana aprendí a jugar al fútbol, ¿no? Y La leyenda Maturana también, ¿eh? sí, sí. Y además que yo tengo una anécdota que también esa es de las que al final te mueres con ellas, ¿no? Es el partido famoso de cuando Michel Sí, sí, sí. le toca a Le toca a Valderrama. Valderrama. Yo era el capitán del Valladolid en aquel partido con 22 años, 23. O sea, y bueno, fue un partido que nadie se dio cuenta de que estábamos No dentro había del área tanta grande. televisión también, tantas cámaras como hoy, Pero ¿no? nosotros lo vimos de vuelta a Valladolid, paramos a cenar y entonces que veíamos el estudio Sí, estadio estoy todos. estadio. Y ahí fue donde lo vimos, que nos quedamos todos como... Claro, que antes había más pillerías en el mundo del fútbol y más porque no había tanta cámara. Hoy, ¿qué decir? Hoy, bueno, en el Mundial de Fútbol del club hasta ya está el árbitro y una Sí, el cámara, ¿no? árbitro. Eso, el fútbol ha cambiado mucho ahí también, ¿no? Sí, sí, sí. Hombre, antes había más espacio a esto, ¿no? Ha cambiado de maneras un poco distintas. Antes en los corners también había mucho barullo, pero hoy día yo me quedo sorprendido con la cantidad de cámaras que hay, que abrazar a alguien y caerse con él no es penalti, ¿no? Eso entonces sí era penalti, ¿no? Pero bueno, es cierto que es un fútbol distinto, ¿no? Mira, César, ¿y cómo llegas a Tenerife? Bueno, espérate, Pues los yo llego colombianos decías Maturana y, claro, Valderrama, Valderrama y ¿no? Higuita, Higuita, madre mía, te tocó ahí, claro. Sí, pero yo Higuita, por ejemplo, que todo el mundo lo tiene como un loco, yo es de las personas más cuerdas que conoció en el fútbol. De hecho, yo estando en Roma, él en el año 2000 era el jubileo y él vino como deportista, hubo el jubileo de los deportistas y vino representando a Colombia. Y entonces él se vino a mi casa y, y estábamos cenando y a mí se me ocurrió preguntarle, digo, pero René, ¿cómo se te ocurre hacer el Scorpion el Scorpion en Wembley? Y dice, precisamente porque era Wembley, ¿no? Entonces dice, claro, si lo haces en cualquier campo por ahí no pasas a la Oye, yo creo que historia. si lo hace, está 20 partidos sin jugar, ¿no? El entrenador lo sienta, Oye, ¿no? vamos, Bueno, se le permitían, ¿no? y tenía que ser Maturana. Se le Entonces, permitía, ¿no? Bueno, pero hoy, por ejemplo, él lo hizo en Wembley y en Wembley hoy día hay una foto bueno, es con que él. claro, histórica, claro, claro. Entonces, después él te cuenta la jugada y claro, tú te quedas sorprendido, es decir, tenía todo controlado. O Sí, él sabía sea, que le iba el a parar. balón viene aquí, hay un inglés que da el pase hacia atrás y de ahí cuelgan el balón. Entonces, cuando cuelgan el balón, en línea levanta el banderín y él ve el banderín, dice, esta es la mía porque si fallo estoy cubierto. Si fallo no es, no es Ahí gol. lo hace, cuando él se levanta, ve que el línea va abajo el banderín, por eso va pidiendo perdón, como diciendo, ¿no? Pero era un genio, era un adelantado a su tiempo. Mira, César, ¿y cómo llegas a Tenerife? Pues llego a Tenerife, yo acabo contrato en el Valladolid y entonces Valdano había llegado aquí, los 7 últimos partidos Sí, la primera liga que pierde el Madrid la aquí. primera liga, yo estaba en el Valladolid. Entonces, y yo me acuerdo del último partido que yo ya había firmado con el Tenerife, y entonces me quedé en la grada por molestias, de estas que tenemos todos cuando has firmado en otro lado. Y bueno, yo me acuerdo de estar viendo y decir, oh, me he equivocado de año, tenía que haber venido este año porque lo que tiene que ser quitarle una liga al Madrid, porque todo lo que tú haces contra el Madrid es eterno. Sí, sí, para siempre, sí, sí. Y al año siguiente viví una cosa que era prácticamente calcada. Era increíble que se pudiera vivir 2 años seguidos, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pues Valdano me conocía de las categorías inferiores del Madrid y habló con Maturana un poco.
le dijo que para jugar en zona y tal, como me veía, tal, y Maturana le dijo, llévatelo que es un seguro. Y viene aquí por eso, apareció Santiago Llorente entonces y ¿Y firmamos. eso es temporada? 92-93 cuando yo aterrizo aquí. Que era una plantilla espectacular que tenía el Tenerife en aquella época, ¿no? Que Sí, justamente la segunda vez que eliminan al Real Madrid se clasifican para UEFA, exacto. ¿no? La primera vez. Yo siempre he dicho que soy el futbolista más Ese segundo afortunado. partido contra el Madrid te expulsaron, ¿no? No, no, 2 amarillas, ¿no fueron? no, a mí no me expulsaron en ese partido, déjame en el campo. En el segundo partido no te No, expulsaron. no me expulsaron. Ah. Eh, ¿Cuántas veces te expulsaron durante la carrera? no me Pocas, acuerdo, pero no, no no muchas, muchas, ¿no? ¿eh? Yo conseguía normalmente que echaran al delantero. O sea, eso era- por, por yo, insistente. me acuerdo de que incluso, ¿no? ¿Te acuerdas de lo del el mordisco a Azúcar al final que lo expulsaron a él? Sí, sí, sí. Bueno, son historias largas, pero bueno, sí, es el segundo año. Nosotros necesitábamos ganar para meternos en UEFA y creo que el segundo año, no, el primero quizá fue más emocionante por ir perdiendo 0-2 y remontar a 3-2. Me Yo creo que acuerdo, el segundo año fue 2-0 y creo que no hubo No, tampoco, no hubo tanto. Sí, sí. no hubo nada. Mira, y en aquella Tenerife, que era un equipo, yo creo que, no sé, bueno, esto opiniones hay, ¿no? Pero creo que de la época moderna del Tenerife, probablemente la mejor plantilla que ha tenido el Tenerife, y no sé, eso bueno, para opiniones, ¿no? Y ahí coincidiste, por ejemplo, jugadores, Chemo del Solar, por ejemplo, Sí. y Fernando Mira, Redondo. yo te cuento, o sea, yo creo que la mejor plantilla del Tenerife fueron los 2 años esos de Valdano, o los mejores equipos así. Sí, pues en aquella se fue Redondo, ¿no? En aquella época se fue. Es cierto que con Henkes se consigue algo más, pero ¿qué pasa? Cuando llega aquí Valdano, llega un equipo que está luchando por salvarse, a ver cómo escapa. O sea, y él consiguió cambiar toda esa mentalidad. Él y un loco que había también, que se llamaba Javier Pérez de apellido, que bueno, soñaban en alto, pero conseguían contagiar a todos los demás. Contagiaron yo creo que a toda la isla. A la isla, sí, sí, sin duda. Y nos creímos grandes, pero claro, cuando llega Henkes ya coge un equipo que ya está acostumbrado a ganar a los grandes, que ha jugado competición europea, entonces ya coge otra cosa, ya coge algo armado. Pero claro, yo si compara las plantillas, evidentemente Fernando Redondo no es fácil Mira, una tenerlo. pregunta, porque yo soy fanático y fan total de Fernando Redondo. Yo creo que para mí es el mediocentro, el mejor mediocentro que he visto jugar. Bueno, hoy el fútbol ha cambiado mucho y tal. Era tan bueno en el campo y en los entrenamientos Sí, era. sí, sí. Vamos a ver, Fernando era otro nivel. Fernando era un jugador que estaba en el Tenerife y todos sabíamos que acabaría en el Madrid o en el, yo qué sé, en el Bayern Múnich, en el Milán de entonces, en estos equipos. O sea, él cuando va al Milán no es el Milán de ahora, es un Milán con mucho más prestigio. Y, y bueno, normalmente cuando hacen, digamos, los 11 históricos del Real Madrid, Sí, suele salir Fernando Redondo. Es cierto que ahora tenemos todos más reciente a Kroos, a Modric, así, pero yo creo que como jugador individualmente él está por encima sí, de sí, era, todo. Era otra cosa. era espectacular. Sí, sí, sí. Entonces, que el Tenerife contara con un jugador así no es fácil. De hecho, Chemo del Solar, que era espectacular también, estaba siempre un poco a la sombra de Fernando, pero te estoy hablando de dos jugadores con una Sí, sí, categoría. era un equipazo aquel, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo creo bueno, hoy en un chat de amigos, uno con una foto del Tenerife, estoy hablando de un chat de exjugadores de la cantera del Real Madrid. Y ha colgado uno una foto del Tenerife de aquella época, que estaba Fernando Redondo, Ezequiel Castillo, Sí, un bueno, equipazo, sí, sí. y claro, te hacen recordar y dices, "Ah, es que mira qué jugadores había aquí, man". Está Agustín también, de portero. Agustín de Julio portero. Llorente, ¿no? También coincidiste con él, de Exacto, defensa. Julio Llorente. Bueno, yo coincidí el primer año cuando vengo aquí, los dos laterales izquierdos, que ha sido siempre un puesto un poco cojo así, pero eran Paqui y Verges, que eran los dos medallas de oro olímpica, que acababan Sí, de ser sí. y que entonces estaban. Pero luego vino Percy Olivares también, que Bueno, era una bueno. cosa. Es que aquí han pasado unos jugadores que Es que aquella dices. época fue la verdad que fue maravillosa. ¿Y cómo recuerdas luego aquella época, aquella UEFA famosa con el gol de Felipe, ¿no? Contra la UCER, ¿puede Sí. ser? Bueno, contra los SER, porque yo le asistí. Bueno, el partido de la USER, el de vuelta,
porque nosotros aquí no solucionábamos nunca una eliminatoria. El partido de vuelta, yo me acuerdo, y en las imágenes se ve, ¿no? Que al final yo le doy el balón en el centro del campo, él dribla ahí a no sé cuántos, tira y mete gol, que al final nos agarramos, nos abrazamos los dos los primeros y yo ahí le estaba diciendo, digo, joder, te dejé solo, ¿eh? Pero yo O siempre sea, he que dicho, medio gol es tuyo. está claro, lo dejé solo ahí a 50 metritos de la puerta y con 3 o 4 delante. Pero yo siempre he dicho, Felipe, ha habido una cosa que ha tenido en este club, es que los goles importantes o los partidos importantes, él Aquel gol de siempre falta aparecía fue así contra contra Olympiacos. Olympiacos. Sí, que nos daba un respiro porque allí lo pasamos mal. O sea, y Felipe siempre en esos partidos, siempre estuvo ahí. Siempre, claro, estamos hablando, es que entonces nosotros decíamos, joder, es que en nacionales, en jugadores nacionales, el Tenerife había pocos equipos que nos Sí, sí, superaran. O sea, era pero... un equipazo Y brutal. luego semifinales de Juve fue, ¿no? No, las semifinales fueron con el Salque. Con el Con la Schalke Juve 04. habíamos jugado en la En la primera, primera. sí. Y bueno, con la Juve, claro, es que estamos hablando de equipos que ahora Ok. son un poco venidos a menos, pero es que entonces No, la eran, Juve aquel la era... Juve de entonces era como el Paris Saint-Germain de Sí, ahora o el sí, claro, Manchester claro. City, No, estaría Roberto este Baggio por tipo, allí y todos Roberto estos, ¿no? Baggio, sí, 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 los dos Baggios Sí, estaban. exacto. Sí, sí, sí. Estaba Moller, Kohler en defensa, Un equipazo. eran todos internacionales. Sí, sí. Y el Tenerife ahí de tú a tú, ¿eh? Con el... Sí, tuvimos la mala suerte que nos fundieron con el partido de Olympiacos, me parece que fue que nos sancionaron a 5 jugadores. De hecho, en el partido de ida allí perdimos 3-0, pero había 5 titulares que estábamos en la grada. Y cuando ellos vienen aquí, que los apretamos, que además Chemo se salió ese partido. Bueno, estuvimos a punto un poco de Sí, sí. decir, hostia, que le metemos 3 nosotros también. Y bueno, era un Tenerife muy del corazón. Yo recuerdo aquel Tenerife que muchas veces atacábamos por oleadas, empezabas a atacar aquellos. Era un poco Real Madrid, ¿eh? Sí, Porque me permite, perdónenme, pero era un poco esa cosa que además había una conexión con la grada, ¿no? sí, Y era que la gente creía, ¿no? Que exacto. podía Exacto, remontar los pero la partidos, gente iba ¿no? al campo sabiendo que tú ibas perdiendo 0-2, porque no recuerdo partido así, pero si nosotros íbamos en casa perdiendo 0-2, la gente sabía que aquello se le podía dar Sí, la sí, vuelta, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, era un partido muy de que la gente salía de allí hasta Sí, sí, nerviosa, sí, ¿no? sí, lo Yo recuerdo siempre perfectamente. he dicho que parecen los combates de Rocky, que salía cuando echaban una película de Rocky que yo era un niño, salía boxeando del cine, ¿no? Era un poco así, ¿no? Mira, y luego ya, bueno, espérate, antes de irnos al siguiente etapa ya en la Roma, ahora sí te tengo que preguntar, claro, por el partido, digamos, por el que más se te recuerda, y que te tengo que hacer dos preguntas. Una, si es el mejor partido que has hecho, que probablemente no, o sí, no lo sé, Mira, vamos a ver, primero. que es el partido en el que Primero, marcas a Ronaldo Nazario, digamos, que estaba en es su un prime, o sea, partido, Ronaldo Nazario en su prime es un absoluto. partido que el tiempo lo ha ido deformando en la memoria de la gente. ¿Por qué? Porque la gente siempre me recuerda el marcaje a Ronaldo porque además le ganamos 4-0 y ese no es el marcaje a Ronaldo el primero, el que se organiza digamos, por decir así, un pifostio nacional, es en el Nou Camp. ¿Por qué? Porque había venido. No sabíamos si era un extraterrestre, un astronauta, era un tipo yo me acuerdo, yo era compañero de Chano en la habitación y entonces veíamos los partidos por la tele en la habitación y viendo al Barça contra el Valencia, Chano me miraba y decía, ¿que yo cómo va a hacer con este? No sé qué, porque sabía que en Porque unos era Ronaldo Nazario en su mejor momento. es el mejor jugador, el mejor delantero centro que yo haya visto y no sé si voy a ver otro igual, pero el que haya jugado con él o contra él te lo va a decir. De hecho, Pisi ese año está con él en el Barcelona. Entonces, una de las veces que vienen, que vamos a verle al hotel, le preguntamos y Pisi decía, ¿os acordáis cuando vos estabas en el colegio, que agarrabas el balón y ibas para allá, venías, tirabas para allá y nadie te la quitaba? Sí, dice, pues igual, pero con profesionales. Ese era, ese era Ronaldo. Era algo descomunal. Y como te digo, yo el partido que se arma la ventolera, que 8 meses después me llamaban a ver
me llamaban en la radio, si jugaba contra el Celta, me llamaban los de Vigo. Oye, ¿cómo se marca Ronaldo? Yo qué sé. O sea, pues corre mucho y reza, porque como le salga algo, estás muerto. Y como te digo, fue el primer partido allí. Luego aquí lo marqué también, pero creo que fue un partido más descafeinado porque le ganamos 4-0, les expulsaron al final, acabaron con 3 expulsados de la impotencia que tenían y fue bastante O más sea, que sencillo. digamos que el marcaje ahí fue en el partido en el Camp Nou, ¿no? Fue en el Camp Nou. Y además te tienes que meter en el Camp Nou. Sí, sí, claro. O sea, no es, no es Bueno, ¿y cómo sencillo. lo O sea, recuerdas ese partido? yo recuerdo sobre todo el final, que yo me acuerdo de estar en el vestuario, recién acabado el partido, y tenía hasta ganas de vomitar, pero no tenía nada, o sea, o sea, yo recuerdo que no había parado de correr, o sea, porque si te mandaban marcar a Romario, sabes que hacías 3 carreras por partido. Ahora, como no estuvieras atento, hacía 3 goles, o sea, porque era espectacular. En cambio, con Ronaldo sí, Ronaldo iba para un sitio, iba para otro, era rapidísimo, físicamente era un animal. Yo me acuerdo de empujarle así y decía, joder, qué duro está este hombre, ¿no? Y no, yo no creo que haya sido el mejor partido. Y te voy a decir por qué. Porque yo, por ejemplo, yo recuerdo mucho, como mucho más satisfecho por el trabajo con un marcaje a Bebeto. A Bebeto una campaña lo marqué 4 veces. Pues jugamos en Que era Copa del buenísimo Rey. también. Era espectacular también. ¿Qué es lo que pasa? Que la dimensión de Ronaldo, Claro. ya está, no hay más. Es como es lo que te digo, cuando juegas contra el Madrid, tú puedes, no sé, tú le puedes quitar la liga al Barça, que es el otro grande, pero jamás tiene la repercusión del Madrid. El Madrid le eliminó al Alcorcón porque le metió 0-4 y el Alcorconazo será recordado por siempre. Total. Y la Liga del Tenerife es que todavía les duele. O sea, a los madridistas les duele todavía esas ligas. Entonces, dices, coño, es que lo que haces contra... Por eso el Madrid es el Madrid. O sea, y está, por mucho que los demás quieran igualarse, primero que están todos muy lejos y segundo que es que lo que te pasa contra el Madrid es eterno. Hombre, eso lo ves, por ejemplo, cuando son los sorteos de Copa, etcétera. Todos los equipos quieren, los equipos, digamos, quieren que le toque al Madrid, porque pues, es el día que hacen, el día grande, ¿no? Para el equipo, ¿no? Todos quieren que, bueno, que decirte, cuando todavía están que equipos de segunda B, que como les toca al Real Madrid es un día histórico, ¿no? Porque, Aparte que el Madrid siempre marca tendencia. Primero lo hace el Madrid y luego lo hacen los demás. Pero ha marcado hasta el ritmo de los mercados. Yo me acuerdo cuando Florentino decidió que se fichaban Florentino, perdón, era Zidanes y Pavones, que se cabreaban los del Bayern Múnich porque se gasta un montón de dinero. Y entonces, bueno, todos empezaron empezaron a ser los grandes a gastar fichajes. en grandes fichajes. Cuando de repente Florentino dice, mira, voy a empezar a fichar gente joven que sea prometedora, ahora resulta que todo el mundo está Y busca buscando a gente los de jóvenes, 20, ¿no? de 20 y tantos, a un precio más razonable. Que el Madrid reforma el estadio, los demás tienen que reformar el estadio. Pero siempre, yo creo que el Madrid siempre va por delante de todos. De ahí te vas a la Roma y ahí coincides aparte con grandes leyendas del fútbol, ¿no? Bueno, de todo lo que hemos ido contando, bueno, has hablado, por ejemplo, que empezaste con Caminero en las categorías inferiores, conociste a grandes leyendas del Real Madrid entrenando en la Ciudad Deportiva, ¿no? Que nos has contado, luego ya en el Tenerife, te enfrentaste en fin, a los mejores de aquella época y luego llegas a la Roma y compartes pues con gente como Cafú o como Totti, ¿no? Sí, Totti cuando llegó era un chavalín, y digamos que era la eterna promesa, que llevaba 4 o 5 años, pero no rompía, ¿no? Y lo agarró Zeman, que era el entrenador, y ese año explotó, que además Zeman mejoraba a todos los jugadores. Explotó y yo me acuerdo con Helguera de hablar, decir, este tío cómo no lo firma el Madrid. O sea, porque aparte que él ya empezaba a decir, bueno, yo no voy a ir nunca ni a la Juve ni al Milan. Si me muevo de la Roma es para ir al Real Madrid. Claro, se lo Se escuchas a un retiró de la chaval, Roma, ¿no? se lo escuchas a un chaval de 21 años y dice, bueno, cuando te empiecen a venir todos con dinero y tal, y al final dices, hostia, era verdad, o sea, él Sí, sí, quería, se quedó, sí, sí. él tenía un razonamiento que era muy bueno, ¿no? Él decía, dice, mira, yo si voy a la Juve o al Milan o tal, voy a ser otro más de los que gane tanto, ¿no? Si gano en Roma soy
de los Leyenda, pocos que hay, sí. De leyenda, hecho, ¿no? él allí es el rey, o Leyenda, sea, sí, sí, sí. Hay esa locución de cuando él se retira y el estadio, bueno, es una cosa. Bueno, aunque no seas de la Roma, te pone sí. los pelos de punta, ¿no? Por cierto, que creo que fuiste tú quien me lo dijo, que hay grandes clásicos en el fútbol mundial, ¿no? Un Boca Mm. River, un Real Madrid Barcelona, no sé, un Manchester City, un Manchester United, yo que sé, hay un montón de clásicos, ¿no? O derbis. Pero no hay que perderse un Roma Lazio, ¿no? Ese. Y Roma-Lazio, no el Sí, Lazio-Roma. sí. Sí, yo creo que yo es el partido más bonito que he jugado. Y te voy a decir, bueno, cuando Pedro vino a visitar, me parece que era por el aniversario del Parlamento Canaria, Sí, que correcto, sí, sí. yo no sé si te acuerdas, yo le hice una pregunta, es decir, ¿cómo has conseguido jugar en la Roma, irte a la Lazio y seguir vivo? O sea, porque aquello traspasa, o sea, yo he vivido anécdotas que uno dice, el primer año que fui, perdimos los 4 derbis, los perdimos contra la Lazio, ¿no? Que eso es humillante, no, lo siguiente. Bueno, en el cuarto derby, ellos nos marcan un gol y todo lo que es la curva, la parte de los de la Lazio, de los aficionados de la Lazio, sacan periódico como diciendo, bueno, ya no hay nada más que Aburrido. ver, vamos a leer el periódico, o sea, y al año siguiente se gana y tal, y aparecen también unas escrituras en el muro del cementerio como choque vi 7 persi, que quiere decir más o menos, joder, lo que os habéis perdido, ¿no? Bueno, son ese tipo de cosas que uno, o cuando se gana la liga, el último año que estoy yo allí, en el 2001, es cuando la Roma gana la liga con Capello, con Batistuta, con Montella, bueno, era un equipo lleno de estrellas. Digamos, los pasos cebras, uno rojo, uno amarillo, uno rojo, uno amarillo, cosas que uno dice, familias que no se hablan, pero familias que a lo mejor el padre es de la Lazio y ha ganado la Roma, o al contrario, y el padre llega antes a casa, cierra la puerta y el hijo no entra y se tiene que quedar toda la noche fuera. Esas cosas las he vivido yo, ¿no? Que dice, bueno, pero es de broma, luego le dejará pasar. No, no, no hay broma. Pues sí, sí, pues habrá que verlo, ¿no? Habrá que verlo. Mira, y bueno, en fin, entrenadores con los que has visto, o sea, Capello, Valdano, Del Bosque, Maturana, no sé si se me venga alguno de los grandes. Mira, yo, ¿Con bueno, quién te he queda? tenido, sí he tenido a Del Bosque, Maturana, ya te digo que a mí me marcó, yo creo que con él aprendí a jugar, entendí mucho más el juego y sobre todo jugando ahí atrás. Luego tuve a Cantatore, que también aquí no le fue muy bien, pero era un tipo Vicente también, Cantatore, sí, sí, buena era un época. tipo también digno de conocer. Luego Valdano, perdona, luego Henkes, tuve Valdano, Henkes, Valdano, Cantatore, Henkes aquí. Y luego en Roma tuve a Zeman, que yo creo, yo fui a Roma con 30 años y cuando ya piensas que en el fútbol dices, ya lo sabes todo, y te das cuenta que no, te das cuenta y dices, hostia, estoy aprendiendo, o sea, esto no lo había visto yo, esta manera de entrenar, esta manera de jugar, de cómo aprendes, o sea, Y aprendes. Capello. Y Capello no, a mí no me sorprendió, o sea, vamos a ver, Capello es un gran entrenador, porque al fin y al cabo tienes que ser un gran entrenador para ser Capello, faltaría más, pero el secreto de Capello es bastante más previsible que el de los demás, porque tú llegas a un equipo, le haces fichar un montón de estrellas, hombre, si estás en el Madrid normalmente tendrás que ganar, ¿no? O estar muy cerca de ganar. Entonces, Sí, que ahí está el secreto de sacarle rendimiento a una plantilla, a lo mejor menos. Zeman es un entrenador que no necesitaba grandes estrellas para hacer, Para rendir un equipo. sí, y Y César, ¿nunca has pensado en entrenar? no, eso ya es algo que yo siempre he tenido claro, que no quería, Lo tenías claro. no me gusta ejercer de entrenador. No, no hubiera, Nunca te llamó, nunca no, tuviste digamos, esa inquietud, espinita, ¿no? Esa nada, inquietud, nada. nada. Yo tuve la suerte de cuando yo acabo el último año en Roma, que verdad, los últimos años fueron muy desagradables, pero tuve la suerte que todavía podía haber ido incluso hasta China, que entonces no iba nadie. Y decidí que no, porque ya recordé una frase que me decía, porque yo a Maturana una vez le pregunté, digo, Maturana había sido futbolista, digo, ¿cómo sabes cuál es el momento, no? Maturana dice, no se sabe, tienes que evaluarlo tú.
Pero normalmente, cuando ya estás listo, que dices tal, te cuesta ir a entrenar. Y yo me acuerdo el tercer y el cuarto año en Roma, que ya levantarme para ir a entrenar ya no era igual que antes. No Tú ibas con esa siempre ilusión, con esas ganas, con esa... no llevas esa... Ahí donde te das cuenta que dices, bueno, ya llega bien de hora de... Ahí dices, mira, esto se ha acabado. Porque además empiezas a entender que cuando tú sientes eso, tú juegas los partidos contra el filial, que son chavales de 18 años, 19, 20, Llevan tal, como con toda balas, ilusión. ¿no? Claro, pero tú, a medida que vas haciendo años, tú juegas mucho más con la experiencia, con la visión, no te hace falta correr tanto para robar balones. Y bueno, yo me acuerdo de los balones cruzados así en diagonal, que yo ese sí es verdad que siempre fue una yo al cruce iba rapidísimo y me los llevaba. Entonces tú cuando sales a correr, tú ya sabes si llegas o no. Ahora te cuento cuándo ha sido la única vez que me he equivocado. Entonces, sales así y llegas y la tocas. Y hay un momento en el que hay un niño de 19 años que hace ¡ping! Y llega La un... micro, antes que tú. Y dices, hostia, llegó el cabrito este, ¿no? Y empiezas a ver que eso es más habitual, que tienes que anticipar todavía un poco antes el salir. Y hay veces ganas y otras veces no. Entonces te vas dando cuenta que aquello se está acabando. Y te digo, solamente ha habido una vez que fallé, que fue en el partido contra Ronaldo, en el Nou Camp, porque yo contra todos tenía un plan. Cuando me ponía a Genk a marcar hombre a hombre, yo sabía cómo tenía que marcar a Julio Salinas o cómo tenía que marcar a Raúl o a Zucker. Sabías cómo contrarrestarles, luego te podía salir bien o mal. Pero contra Ronaldo era imposible, o sea, ¿cómo lo hace? Si no ha habido nadie que lo haya parado, ¿no? Bueno, a mí que se me ocurrió, digo, bueno, le tengo que ganar un metro más que a los demás. Entonces, hay, digamos, señales en el fútbol que no están escritas, ni que, por ejemplo, nosotros, cuando Guardiola, cuando cualquier jugador de entonces, pero Guardiola muy en especial, cuando levanta el pie para meterla, tú ya sales corriendo. O sea, no esperas a que le golpee, sino que tú anticipas la jugada. Bueno, yo en las primeras jugadas hay una de las veces que Guardiola está mirando justo, si las porterías están aquí, él está mirando en horizontal, ¿no? Pero levanta la pierna, entonces Guardiola, ¿te acuerdas que no hacía falta ni no miraba? Ese. Entonces yo salgo corriendo y te juro que yo sí le gané 8 o 10 metros a Ronaldo. O sea, yo dije, joder, he salido muchísimo antes. Bueno, entonces yo voy y yo sé que agarro el balón. Y de repente me pasó así, a una velocidad. Bueno, y menos mal que había salido Antonio Mata y hizo el corte. Y ahí decidí, y mira, me ato un cordón a él y, o sea, no me puedo separar. Y lo agarra, el caso era estar al lado suyo. Incluso yo recuerdo corners a favor nuestro, que él se metía para ganar más espacio, para tener más espacio para ganarme en carrera, pero él se iba muy cerca a su portería y yo iba con él y si arrancaba lo agarraba. ¿Has coincidido con él alguna vez después de eso? Después de eso no, coincidí. Yo tenía un compañero, uno de los compañeros que era Aldair en Sí. la Roma, que era compañero suyo de selección. Bueno, es que Aldair era campeón del mundo, Cafú 2 veces campeón del mundo y una subcampeón. O sea, había unos brasileños ahí también que... Y me acuerdo que Aldair me decía que había hablado con Ronaldo y decía, joder, ¿cómo no juega este? Este no sabe, este se te sube encima y no te deja. Y Aldair se reía, decía, sí, ya lo vemos en los entrenamientos. Mira, César, y de los jugadores, de los centrales actuales, ¿quién te recuerda a ti en la forma de jugar? Si es que hay alguno. Ahora, es que ahora O, juegan o- distinto. Es o que los jugadores ahora son diferentes. ahora no tienen nada que ver. O sea, ¿por qué? Porque ahora los defensores defienden poco. Te quiero decir, eh, ahora todos juegan. O sea, cuando en la época nuestra, los defensores, de hecho, yo recuerdo frases a lo mejor del Bosque que era cuanto más toquen el balón los centrales, peor para el equipo. En cambio, hoy día es muy habitual que los centrales sean de los que más tocan Sí, sí. Sacan el balón, ¿no? sí, sí. Entonces, es muy complicado. Es muy complicado comparar con el fútbol de ¿Y antes. quién te gusta? ¿Qué centrales te gustan hoy? De los jóvenes. Hoy día, bueno, a mí me gusta mucho Huijsen, este que ha fichado al Real Madrid. Creo que este chaval va a marcar una época, pero de largo. Eh,
Asensio me gusta el, el carácter, el ímpetu que tiene y luego yo creo que en velocidad hay pocos que se le vayan a llevar. Y ¿quién es más? Bueno, hay un jugador, yo por ejemplo por Van Dijk tengo una debilidad, ¿no? Me ha parecido siempre un tipo diferencial ahí atrás. Pero no hay, o sea, yo el fútbol lo entiendo de otra manera, ¿no? O sea, entiendo que ahora hay que hacerlo así, pero yo creo que en defensa lo primero que hay que hacer es defender, ¿no? Ahora ven muchos jugadores que no se perfilan, que dices, están más pendientes de lo que es el balón, y que hoy día hay una cosa que antes no existía, o sea, ahora hay una mecanización tal del juego que el jugador no piensa. De hecho, en cuanto hay problemas, los jugadores miran al entrenador, que Sí, es el improvisa, que le improvisa da... poco, ¿no? Claro, nosotros los problemas no los solucionábamos nosotros, pero, y de hecho, en la época nuestra había muchos entrenadores en el campo. Yo me acuerdo, Chemo del Solar era muy pesado, o sea, pero no se le escapaba una, es decir, y cuando teníamos problemas atrás, lo ajustábamos nosotros, porque al entrenador le oyes poco. Al entrenador le oyes poco. Entonces, hoy día sí es verdad que con todo el tema este de hay hasta drones para entrenar y todo, bueno. Sí, es otra cosa. Eso es donde más crees que ha cambiado el fútbol, desde que Sí, sí. Yo creo, tema tecnológico, en el físico, en la estrategia. de hecho, tú ahora cuando oyes hablar a la prensa, tú cuando en la época nuestra te hablaban de Yalmiña o te hablaban de Ronaldo Nazario, yo qué sé, de cualquier jugador. Hoy día te dicen, no, ¿qué repaso le ha metido Ancelotti a Simeone? Te quedas así como un poco cuando tú sabes perfectamente que son mentira. ¿Por qué? Porque en la pizarra ningún entrenador pierde. Claro. Luego es de los jugadores, ¿no? Y es verdad, depende cómo lo interpreten o el día que tengan, sale bien o sale mal, pero no hay un baño de un entrenador al otro. El otro no es bobo. Y a lo mejor intenta poner remedios a lo que tú le propones, pero es que los otros también son profesionales, que aquí juegan profesionales contra profesionales, aquí ninguno es Sí, bobo, es ¿no? como cuando discutimos muchas veces, ¿por qué no pone a este, no? Al final el entrenador le ve durante toda la semana. El aficionado le ve durante el partido, ¿no? El entrenador sabe digo que el entrenador es el primero que quiere ganar. Entonces siempre tirará de los que él considere que están mejor, ¿no? Aparte, yo te voy a decir, cuando hay un equipo hay un partido y se está desarrollando, cuando opinas con ventaja, porque tú estás diciendo, claro, es que falta no sé quién, claro, si metes a este es que no sé qué, claro, tú y yo hemos escuchado muchas veces, no, que, joder, Tony Cross, pero con Tony Cross el Madrid también le sometieron y el Madrid también las pasó canutas, ¿sabes? Porque es que los jugadores del Manchester City también son muy buenos y los del Barça también son muy buenos, entonces no es tan sencillo decir, es que hay que hacer esto y ahora este ya no me vale y ahora este sí me vale. Como espectadores jugamos desde la ventaja que te da el decir, y si me equivoco, pues si me equivoco no pasa nada. Ahora el que está ahí, si se equivoca igual lo echan. Claro. Bueno, se está jugando profesionalmente ¿no? O sea que. Mira, César, y una cosa, a ti esto ahora de. Estamos todos mucho en el debate de quién es el mejor del mundo, quién no es el mejor del mundo. Esta cosa de ti de los premios individuales, no te interesan, sí, Ah, no. a saber, es que ¿quién es el mejor del mundo? Es que en diciembre es uno, en febrero es otro, yo qué sé. O sea, que aparte que es que estamos empeñados en saber quién es el mejor del mundo y cada uno tenemos una idea. Te puede gustar más uno, te puede gustar más otro. Yo no sé ahora mismo decirte quién sería mi preferido, ¿no? El mejor jugador del mundo. Yo creo que Es también que hay tantos. comparamos luego cuando dicen quién ha sido el mejor de la historia, ¿no? No sé qué te parece a ti, pero a ver, a mi opinión, que hay que comparar a los jugadores por generación, es decir, no puedes, Alfredo Di Stéfano, por ejemplo, ¿no? Pues jugaba, pues como se jugaba en aquella época, el físico que tenían, cómo eran los campos de fútbol, ¿no? Que era un desastre, el mismo balón, el número de partidos que jugaban. Pues bueno, yo creo que hay que elegirlos por épocas, ¿no? O sea, comparar a Di Stéfano, por ejemplo, con Pelé o Pelé con, qué sé yo, con Maradona con... Bueno, en la misma generación sí, pero jugadores de Aparte, diferentes épocas es muy complicado, pero ¿no? aparte es que no resiste comparación. ¿Por qué? Porque es que quizás sea más meritorio la fama que ha tenido Di Stéfano que la que tiene Cristiano Ronaldo o Messi. ¿Por qué? Porque cuando Di Stéfano era jugador,
joder, había 4 medios que casi todos eran de radio, se veían los partidos, el que podías ver. Hoy día ves 800.000 partidos. Digamos que los jugadores son marcas ya en sí mismas, la publicidad te invade, entonces te hace crecer todo, ¿no? De hecho, yo creo que una de las cosas que ha desvirtuado los premios individuales es que hoy día a lo mejor lo que interesa es la foto. Claro. Entonces, ¿quién es el mejor? Que si en un momento dado Vinicius y te quieren quitar a Vinicius por lo que sea, dicen, no, es que el carácter, pero ¿cuándo ha influido el carácter en lo que sea Sí, mejor lo o que peor pase un fuera del jugador? campo, ¿no? Quiere decir, Sí, bueno, o lo que pase dentro del campo con él, pero digamos porque a lo mejor es un jugador antipático con los gestos ¿tú que no crees, tiene. César, una pregunta, ¿tú no crees, a ver, no sé, lo decía Bielsa, que lo escuché, que también se está un poco cargando, entre comillas, al fútbol latinoamericano, el fútbol sudamericano, porque a los niños los meten demasiado pronto en las escuelas y en las academias y los adoctrinan muy pronto, ¿no? Les quitan no sé si decir salvajismo, La picardía, esa picardía de la calle y tal. Entonces, claro, ahí es cuando ves jugadores, por ejemplo, como Vinicius, que es un jugador que regatea, que, bueno, como él o muchos otros, ¿no? Pero que ya eso no se ve, porque desde pequeño, no sé, es una pregunta que te hago, que los limitan mucho en las escuelas, en los equipos, para que estén más sometidos a la táctica, y eso que digamos, y mata un poco a esos jugadores especiales, ¿no? No sé qué Mira, opinas. yo creo que yo hoy no hubiera sido futbolista. ¿Por qué? Porque eh, yo tengo torneos internacionales de niños, entonces tú cuando ves que niños de 10 años tienen 5 personas en la banda diciéndoles cuestiones tácticas, ya dices, "Ay". O sea, no hay ningún niño que se atreva a tirar un caño muchas veces, ¿no? Eso, Que a eso me dices, refiero. bueno, y está muy condicionado, pero es que hoy día es así. O sea, yo creo que todo esto partió en un momento dado de que los entrenadores muchas veces eran gente sin preparación en los libros. O sea, hay muchos entrenadores que no necesitan libros para ser entrenador. Hoy día está todo muy basado en los cursos. Los cursos es vender, vender, vender. Entonces se hacen 1000 cursos. Analista de vídeo, analista táctico. Yo digo, analista de los analistas. Hay un montón de historia montada en cuanto a lo que es el fútbol de las tabletas, de que ahora estamos mirando la jugada desde arriba. Bueno, Sí, la huella de calor y todo esto, ¿no? sí, o sea, yo lo de la huella de calor, pues es una curiosidad, está bien. Yo no digo que nos sirva, ni que el Big Data nos sirva y tal, pero antes un entrenador controlaba todo eso. ¿Qué es lo que pasa? Los que eran buenos entrenadores controlaban eso. Hoy día que tienen una cantidad de datos que yo no sé si se procesan todos en un partido o en un entrenamiento o si sirven Pero lo ha para hecho más aburrido tanto. el fútbol, eso. ¿Tu opinión? ¿Ha hecho? Más aburrido, más predecible. Yo lo que sí veo es que todos los equipos juegan a lo mismo. Exacto. O sea, yo a todos los veo sacar el balón igual, todos intentan más o menos, hasta los italianos, que el otro día Gianluigi Buffon estaba diciendo que el fútbol italiano tiene que volver a sus orígenes, que es lo que le ha dado éxito. Ahora intentan jugar a eso y no se clasifican Sí, para como los mundiales. el fútbol inglés que cambió totalmente, ¿no? Que era, Claro, o sea, yo no sé, empezaron a llegar no, entrenadores yo no, europeos, no etcétera. digo, yo no digo que sea ni mejor ni peor, porque como tú has dicho antes, ¿verdad? O sea, son épocas distintas y a lo mejor el fútbol ahora va por ahí, hay que aceptarlo y punto. Pero yo ahora sí veo que hay gente que habla de fútbol o hay entrenadores, algunos entrenadores, afortunadamente no son pocos, ¿no? Pero hay algunos que quieren hacer un discurso tan bonito para parecer que son mejores entrenadores que no te enteras de lo que está diciendo. O de lo que está diciendo dice que chorrada, ¿no? O sea, lo puedo explicar de esta manera más sencilla. Hoy día no, es todo complicarlo, es todo hacer parecer que el fútbol moderno, claro, es que el fútbol moderno, es que el fútbol moderno, es que ahora, vale, sí, todo eso está muy bien. Pero yo, por ejemplo, para saber que Cafú era un lateral derecho, que era un delantero y que era un jugador que salía por fuera, salía por dentro, que driblaba mejor que muchos delanteros y que iba a hacer 10 goles a lo mejor por temporada, pues bueno, no me hacía falta saber hoy día cómo te explicas el fenómeno Cafú. Tú a Cafú dirías hoy día,
ha subido 34 veces por la banda, 16 ha llegado a 3/4 de campo, 5 ha ido por la derecha, 4 por la izquierda, una le ha hecho un sombrero, el otro... Vale, sí, todo esto está bien, pero al final estamos hablando lo mismo, tú lo estás enriqueciendo, pero yo no sé si me sirve tanto a mí eso que tú estás contando para desarrollar yo mi idea, ¿no? Bueno, de todas formas, el fútbol sigue manteniendo esa cosa de que al final un equipo es decir, que la bola tiene que entrar, ¿no? O sea, Está claro. Sí, sí. las estrategias, se prepara un partido durante una semana, una eliminatoria, y al final, en el minuto 1 pasa una cosa que no estaba prevista y cambia todo, ¿no? Es decir, Sí. que sigue, Yo no, es no lo que sé sigue haciendo que el fútbol sea no sé entretenido, ¿no? qué jugador. Escuché el otro día hablando, creo que era de Luis Enrique, y estaba diciendo que Luis Enrique te explicaba el partido, cómo iba a ser, y que luego cuando lo jugabas veías que estaba pasando eso. Digo, bueno, eso a mí me ha pasado con Valdano. Y eso a mí me ha pasado con Zeman y me ha pasado con Henkes. Es decir, bueno, es que eso es lo normal. Más o menos, si tú sabes cómo juegas y cómo juega el otro equipo, más o menos puedes diseñar un partido como va a salir, ¿no? Luego de quién lo gana o quién se lo lleva, ¿no? Pero como estaba diciendo, mira, el fútbol de ahora es muy tecnológico, pero yo no sé si tanta tecnología sirve para tanto. Sirve para distinguirse y para que haya un montón de puestos que antes no había en el fútbol y de cursos. Acabamos con una cosa, César. El Tenerife. Tenerife, desgraciadamente, ha descendido a la Liga Ref. Eh, ¿Cómo ves? ¿Eres, digamos, optimista para recuperar la categoría rápido? Yo sí, si hay estabilidad institucional, sí. O sea, la gente que ha venido a trabajar son gente buena, o sea, son gente que sabe de qué va esto. De hecho, bueno, de Felipe o Ángel Medina, que Ángel Medina coincidió conmigo en las categorías inferiores del Madrid y lo conozco con toda su trayectoria y todos los años que lleva con Felipe. Son gente que están muy preparadas y que saben armar un equipo. De hecho, han hecho el Levante que ha ascendido, ¿no? Entonces yo confío. Ahora, si tú desciendes en el campo, tú lo puedes arreglar en el campo. Como el descenso sea por historias institucionales y eso no se aplaque, igual el suelo no es la primera ref. De hecho, hay equipos, el Hércules, mira la historia que tiene, el Murcia, todo esto que muchas veces ha dicho, ¿no? Están ahí y no salen, ¿eh? Y han invertido un montón de dinero, pero luego ya no es cuestión de dinero, porque cuando te metes en estas categorías, es que te metes en unas categorías que son también complicadas, que no es... Porque además si tú te quedas con jugadores de segunda, digan lo que digan, en segunda tú ya estás jugando en estadios, cuando impresionantes, ¿no? Cuando tú llegas y a lo mejor te metes en primera red y tienes que ir a jugar, yo qué sé, por decirte ahora, con el Tarazona, con el Orihuela, y son campos ahí... Sí, sí. No es igual. Ni la motivación, ni... Igual el del Orihuela, que saben jugar también o tienen sus armas, te come la tostada. Bueno, vamos a ser optimistas, César, ¿no? Hay que ser optimista. Yo ya lo he dicho, y por ejemplo con Felipe, con Raico, así cuando he hablado, yo les he dicho lo que pienso en ese sentido. O sea, si institucionalmente tiene que haber tranquilidad, si no se les va a complicar a todos. Y eso lo saben ellos. Bueno, César, Lamine, Dembélé, Mbappé, bota de oro, balón de oro. Balón de oro. Yo la verdad... Bueno, dijiste a gente que de estos premios no los veía no, mucho, es ¿no? que primero que no está tan claro, ¿no? O sea, veo como mucho entusiasmo en mucha gente de que sea Lamine Yamal, pero porque sea Lamine Yamal, no porque lo merezca, yo creo que no lo merece. De hecho, yo, por ejemplo, pienso, para mí, si me dices quién es el jugador clave en el Barcelona, a mí me parece mucho más importante ahora mismo Pedri que Lamine Yamal. Aunque Lamine Yamal sea un tipo resolutivo. ¿Y quién ha hecho la mejor temporada en el Barça? Pues igual ha sido Rafinha. O a mí me ha llamado mal. Lo que pasa es que Sí, hay estamos mucho ante... marketing, ¿no? Hay mucho marketing y hay un producto que es muy goloso, porque además tiene una edad que no es normal. Pero bueno, es que esto funciona así, es lo que, lo que estamos diciendo. A mí me parece que Dembélé ha hecho más méritos que otros. Ahora, si mañana, como tampoco sabes
cuáles son los parámetros que lo rigen. Si mañana gana el Madrid y Mbappé se sale contra el Paris Saint-Germain y en la final ya le entran las dudas a todos, porque al final Mbappé también es un tipo que interesa que salga la foto. Entonces, bueno, y France Football es francesa, ¿no? France Football bueno, no sé si eso le beneficia ahora o le perjudica a Mbappé, ¿no? No, allí él tiene ciertos problemas con el tema de haberse ido del PSG. Muy bien, pues nada, hasta aquí hoy este capítulo o episodio de este rinconcito para encontrarnos y poder charlar, como digo, siempre tratando de ser interesantes, de aportar cosas que puedan divertir también. Le tengo que dar las gracias a César. Síguenos en las redes sociales, en todas nuestras perfiles. Ahí puedes ver este episodio, ver los cortes que vamos haciendo y ya preparando el tercero, que vendrá alguien como mínimo igual de interesante que esta conversación que hemos mantenido con César Gómez. Pues toca suscribirse. Toca suscribirse.